gusto de conversar con Sergio Schaeffer, escritor argentino. Ha publicado aproximadamente 16 libros, no sé si he hecho mal el conteo, entre novelas, cuentos, ensayos y poesía. Sí, puede ser, no sé, aproximadamente eso. Creo que son un poquito menos, pero bueno, está En bien. Lima, la editorial Animal de Invierno ha reeditado tu novela Boca de Lobo, Ujú. ¿no? Una novela que publicaste en el año 2000. En el 2000, en Buenos Aires, sí. Y además trabajas como profesor en el Máster de Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York. Sí, ahí hay una maestría de escritura creativa en castellano en la Universidad de Nueva York y yo ahí doy cursos o talleres. Sí, un gusto conversar contigo. Sí. Igualmente, Jaime. Quería empezar justo con esta experiencia, ¿no? en el máster, porque también hay unos escritores peruanos como Juan Manuel Robles que han estudiado allí, Es verdad, sí. entre otros. Cuéntame sobre tu experiencia allí. ¿Se puede enseñar y aprender a escribir? ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo creo que se puede aprender a escribir. No sé, no estoy seguro de que se pueda enseñar, pero estoy seguro que se puede aprender. Lo que ocurre es que se puede aprender de muchas maneras. Me parece que es bueno que haya escritores jóvenes que tengan confianza en este tipo de desarrollos, ¿no? Como lo que propone la maestría. Está bien que tenga confianza, pero me parece que muchas veces la utilidad de estos programas no radican tanto en los contenidos que transmiten como en la experiencia que implican, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que el lugar o la responsabilidad del así llamado profesor es muy relativa. Yo más bien pienso mi colocación allí sobre todo como un orientador de lecturas, más que como un transmisor de contenidos útiles para escribir en concreto, ¿no? Y en un máster, pues ya el escritor o el estudiante tiene que ir con un proyecto literario bajo el brazo o en la mente, ¿no? Mira, yo creo que es conveniente que vaya con alguna definición de tipo genérica, si quiere desarrollar algo vinculado con la ficción, la no ficción, la poesía, etc. Y el proyecto en concreto lo puede desarrollar en el segundo año, son en total 2 años, ¿no? El segundo año es el de desarrollo del proyecto de escritura que va a coronar esa maestría y el primer año es de trabajo más bien latente, aproximativo alrededor de intereses y proyectos. ¿Y cuál es lo más difícil o lo más problemático de este proceso de escritura? Bueno, depende del caso, ¿viste? Hay algunos, en algunos casos lo más problemático es la autoconfianza. A veces es excesiva, a veces es muy pobre, ¿viste? Entonces cuando tú tienes muy poca confianza en ti mismo, se puede tornar un poco difícil alcanzar un objetivo. Cuando tienes demasiada confianza también es difícil, ¿no? Yo creo que lo más importante es que cada escritor pueda alcanzar a calibrar la dimensión de su propia voz entendido en términos metafóricos, ¿no? Cuando un escritor puede llegar a hacer tangible una coincidencia entre sus necesidades expresivas, sus imposibilidades y sus posibilidades, ahí creo que se consigue un buen resultado. Y para eso es bueno tratar de imitar modelos que admiramos, pero hasta determinado punto, ¿no? Yo creo que es muy útil escribir como otros, pero no escribir constantemente como otros, ¿no? Esto que acabas de mencionar, encontrar una propia voz, creo que es un problema capital, creo, de un escritor, porque muchos tienen historias, saben qué contar, Sí. pero no encuentran la manera cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, me parece que tiene que ver, el punto está en que esa formulación, encontrar la propia voz, puede sonar demasiado inspiracional, demasiado sentimental, digamos, ¿no? Pero yo en realidad me refiero a algo bastante contrario a eso, ¿no? Creo que uno encuentra su propia voz cuando es capaz de dominar, en el buen sentido de la palabra, sus necesidades expresivas y adaptarlas
a necesidades estéticas y literarias. O sea, uno tiene que ser autoconsciente de las herramientas que quiere utilizar y por qué las utiliza. Y en tu caso, ¿cómo fuiste encontrando esa voz? ¿Cómo te acercaste a la escritura? Tú comentabas también, bueno, no es que tuvieras un ambiente muy estimulante o tener muchos libros, ¿no? ¿Cómo fuiste encontrando? Sí. Bueno, mi trabajo fue lento, ¿viste? Yo no empecé muy jovencito a escribir, más bien yo creo que soy una especie de escritor tardío, porque mi primera novela apareció cuando yo tenía unos 33, 34 años y me llevó varios años publicarla. También de alguna manera como escritor me formé bastante solo, ¿no? Yo creo que fui encontrando mi propia forma de escribir gracias a un lento trabajo de ensayo y error, ¿no? Creo que básicamente todos los escritores pasan por la misma experiencia, solamente que uno podría dividir los escritores en general, con esto incluyo también a las escritoras naturalmente, ¿no? Uno podría dividirlos entre aquellos que tienen una relación natural con la literatura, por origen, por afinidad, por formación, por extracción, etc. Y otros que tienen una relación menos natural o no natural con la literatura. Cuando digo relación no natural con la literatura, no quiero decir que sea conflictiva. Quiero decir, uno puede tener una relación natural y conflictiva al mismo tiempo, y uno puede tener una relación no natural y no conflictiva al mismo tiempo. Lo que quiero decir es que para mí la literatura, y también para muchos otros escritores, fue una adquisición que dependió de un acto de la voluntad en un punto, ¿no? Y en ese sentido uno lo siente como un trabajo, en el buen sentido de la palabra, que ha hecho, pero que no puede llegar a reproducir o comentar en todos sus detalles porque es como la trayectoria misma de uno, ¿no? En cambio, si uno tuviera una relación natural con la literatura, me parece que sería más sencillo hablar de ello, ¿no? Como aquellos famosos escritores, muchas veces consagrados, que comentan que nacieron en una biblioteca, ¿no? Que convivieron con libros del abuelo, del padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y que para ello, y que aprendieron a leer mientras aprendían a hablar prácticamente, y a escribir mientras aprendían no sé, a hacer sus primeras, a escribir sus primeras letras, ¿no? Cuando se trata de definir un poco tu estilo literario, se habla pues de esta narración en donde la reflexión, tú mismo también lo has dicho, el ensayo, está allí pues, ¿no?, incorporado. Sí. Pero que también obedece a una voluntad tuya también como lector, ¿no? Tú comentabas que como lector a veces te sucede que puedes leer un libro y más bien te impacta algo de aquello que no entiendes. Sí, muchas veces nos interesan los libros no tanto por la identificación que producen o por la coincidencia con ellos, sino más bien por lo que no dicen o por cómo lo dicen diferente de cómo uno querría leerlo o escucharlo, ¿no? Quiero decir, los libros también están concebidos para hacer preguntas y no solamente para responderlas. Y en ese sentido yo concibo un poco de esa manera mi propia literatura, como una forma de lanzar preguntas más o menos directas o veladas sobre la historia o sobre lo real. Y la mejor manera de hacerlo, desde mi punto de vista, muy personal, lógicamente, y muy humildemente, me parece que pasa por tener un discurso más bien aproximativo sobre las cosas, no ser muy tajante. Yo no estoy en desacuerdo con lo tajante y con los relatos y novelas que son muy de contar lo que ocurre, testimoniales y contar una historia de principio a fin, etc. Eso me parece muy bien que exista y creo que hay algunos de esos formatos que están muy bien escritos y son admirables. Pero yo prefiero hacerlo de otra manera, ¿no? A mí lo que me interesa es activar la imaginación en otro sentido de la palabra, como si fuera más una imaginación que pasa no tanto por la fantasía
vinculada con la peripecia y la profundidad o el perfil de los personajes como por las ideas que se barajan alrededor de una historia y una serie de eventos. Entonces por eso la mía es una escritura a veces un poco reflexiva, que combina narración con ensayo, con crónica muchas veces. Es de detenerse en los detalles, porque yo creo que en los detalles es donde se cifra buena parte del significado más o menos escondido de las cosas, y no tanto en los aspectos más visibles, ¿no? Y digamos, por lo que te acabo de escuchar, que esta es una decisión, una postura voluntaria, ¿no? En el momento de narrar. Es una postura voluntaria. También es verdad que un escritor siempre termina escribiendo no tanto a partir de lo que quiere escribir, sino en gran medida a partir de cómo puede escribir, ¿no? Quiero decir, la escritura de uno es consecuencia de las limitaciones, tanto como de las virtudes, ¿no? Y en esa ecuación se baraja buena parte de la felicidad de una escritura o no, ¿verdad? Se trata de que de alguna manera más o menos milagrosa o casual o deliberada, el escritor consiga optimizar las dificultades también. Por ejemplo, a mí no me salen muy bien los diálogos, ¿no? A mí no me gustan los diálogos, ¿no? Me parece que es demasiado sencillo escribir diálogos y, digamos, organizar un relato a partir de diálogos, ¿no? Entonces, a mí no me gusta hacerlo, pero también encuentro que en mi posición respecto de eso influye el hecho de que no estoy dado yo para eso, ¿no? No forma parte de mi caja de herramientas, ¿verdad? Porque por ciertas limitaciones no lo puedo usar bien, no tengo el talento como para manejar bien ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando uno no puede hacer bien algo, tiene que tratar de reemplazarlo con otra cosa. Sí, esto puede parecer un poco trivial, ¿no? Como consejo, pero me parece que se puede proyectar a diferentes órdenes de la literatura y de la narrativa, ¿no? Y en Boca del Lobo, esta novela pues, que se ha reeditado en Perú con Animal de Invierno, encontramos también pues, la reflexión y el recuerdo de un personaje, este narrador anónimo, sí, a partir de la vida de esta obrera, Delia, sí, ¿no? Delia, sí. Pues, es difícil determinar el origen de una narración porque en otras novelas sí, es una experiencia personal del escritor que lo lleva a narrar una historia. Pero en este caso, ¿cuál fue el punto de partida de Boca del Lobo? Mira, el punto de partida yo creo que no fue una experiencia, como tú dices, tampoco fue una historia o un evento que yo haya leído en algún lugar particular. Más bien, yo te diría que el punto de partida fue una idea, ¿no? La idea tenía que ver con pocos elementos, ¿no? Por un lado, yo me proponía, por una serie de circunstancias, yo quería hacer como una novela que fuera como una novela de denuncia social. Un poco a la manera de aquellas viejas literaturas de comienzos del siglo XX o fines del siglo XIX, algunas también de segunda mitad del siglo XX, novelas de denuncia, que denunciaban la opresión o la explotación, ¿no? Las condiciones de vida y condiciones económicas a las que eran sometidas las clases y la población pobre y explotada, etcétera, ¿no? Yo lo quería hacer de alguna manera porque consideraba que, y sigo pensando, que la literatura tendría que tomar un poco esa posta, pero tratando de no caer en algunas cosas como caía aquella literatura, como el paternalismo, la simplicidad, ¿no? La superficialidad de alguna manera con respecto de las temáticas que abordaba, ¿no? Y sobre todo
no cayera en, la, en, el, en, el, en el alto precio que también pagó ese tipo de literatura en cuanto a términos estéticos, o sea que era como una literatura muy armada y que no ofrecía ningún riesgo, ninguna novedad estética, ¿no? Entonces me puse a pensar cómo se podía hacer para que fuera una novela de esas características, como una especie de novela social, sin que tuviera lo malo de la novela social, o sea que fuera panfletaria, previsible, ¿no? Como demasiado legible. Y se me ocurrió que una posibilidad podía ser esa, digamos, ¿no? Que una historia de amor descarnada y cruel, ¿verdad? Podía ser el vehículo que facilitara una mirada absolutamente ajena y casi antropológica sobre ese mundo que para el narrador es muy visible, pero al mismo tiempo muy opaco, ¿no? Como es el mundo de la clase obrera. Una clase obrera que naturalmente ya en términos así tan estrictos tampoco existe, ¿verdad? Pero bueno, esa fue la idea. Yo trabajé en Caracas durante todos esos años que estuve ahí en una revista tipo libro de ciencias sociales, de pensamiento, y había los colaboradores en general mandaban artículos de tipo académico, antropólogos, economistas, sociólogos, y más allá de eso también siempre me interesó como el pensamiento, el ensayismo o la escritura de tipo humanística, ¿no? Humanística y sociológica. Entonces buena parte de mis preocupaciones o digamos de mis temas vinculados con la literatura también provienen de ese mundo al que yo estoy muy atento y si bien no creo que esté muy compenetrado, pero un poco lo conozco, ¿no? Entonces esos temas donde se cruzan la antropología, la política, la economía, la sociología con la literatura me parecen para mí muy fértiles, ¿no? Porque creo que la literatura a veces está cerrada demasiado en la idea de ficción pura, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a ti a escribir? ¿Qué es lo que hace que empieces a trabajar una historia, ¿no? Pues, por un lado, en términos generales, lo que me motiva a escribir es que es algo que me gusta hacer, ¿no? Y que siento como una especie de necesidad más o menos afectiva o no sé cómo llamarla, ¿no? De hacerlo, digamos, es algo... no sé si me siento muy preparado para eso, pero lo tomé como un desafío hace mucho. Y por otro lado, pienso que objetivamente no sé si serviría para otras cosas. En cambio sé que para escritor, quiero decir, la literatura es muy porosa, es muy amplia y puede cobijar también a los malos escritores, ¿no? Nadie tiene que pedir permiso para ser escritor, ¿verdad? Y hay muchos malos escritores que tienen también su público y su posibilidad de publicar. Entonces, si uno es bueno para pocas cosas, si uno es bueno para nada, también es probable que pueda ser un buen escritor, ¿verdad? Entonces, para mí, la literatura me dio esa posibilidad, ¿no? De tratar de defenderme en un campo que no era mío, pero que sí era bastante flexible, ¿verdad? El arte tiene esa virtud, ¿verdad? Que puede adaptarse a uno en lugar de uno adaptarse completamente al arte, ¿verdad? Y después en cuanto a las historias en particular, a las novelas en particular, como te decía antes, a veces hay una motivación vinculada con algo que leo, una escena, más bien como un momento medio dramático, escénico, viste, que me parece que eso puede llegar a condensar algo. Por ejemplo, en el caso de Boca de Lobo, ese argumento que se podría resumir en una frase, ¿no?
hay alguien, un narrador, un señor, aparentemente como de clase media, digamos, que se enamora de una muchacha, casi una niña, de la que se enamora básicamente porque es obrera, y tiene una relación clandestina, la embaraza, y cuando él sabe que ella está esperando una criatura, la abandona. A eso se puede resumir la novela, ¿no? Pero claro, hay otras cosas, evidentemente, pero son esas descripciones mínimas que dicen poco y muy amplias las que a mí me resultan más inspiradoras que una historia compleja, que una historia grandilocuente y con muchos detalles, ¿no? A veces son frases en general, ¿no?